Muy buenas noches, mis amigos y hermanos. Dios lo bendiga muchísimo. Yo soy Pastor Roseniuchef y quiero saludarles en el nombre de Jesús muy cariñosamente. Y estoy muy contento de tener la oportunidad también hoy predicarle la palabra de Dios y también hoy conectarme por medio de este medio para poder dar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Sé que será de mucha bendición y sé que siempre las personas que están escuchando los mensajes nos comentan que la palabra de Dios que estamos predicando es de mucha bendición. Y ya veo que se están conectando, por eso quiero agradecerles. Jorge, como siempre, el primero, gracias Jorge. Dios te bendiga muchísimo, con Betty, también con toda la familia, allá donde están, en Lobos. Quiero saludarles en el nombre de Jesús. Y quiero agradecerles porque es un privilegio que yo tengo, que puedo predicar la palabra de Dios a gente que quieren escuchar la palabra de Dios. Y ya que ya se están conectando muchas personas, quiero saludarte en el nombre de Jesús. Quiero decirte que estamos viviendo un tiempo hermoso. Aunque sea un tiempo difícil de pandemia, de cuarentena, lo que sea, un tiempo de confusión, está bien, pero es hermoso, hermoso porque estamos viendo la mano de Dios obrando en nuestras vidas en una forma extraordinaria. Justamente estamos viendo cumpliéndose la profecía donde dice que cuando estaremos en el desierto no nos va a faltar agua. Cuando estaremos en el desierto y no sabremos qué hacer, justamente ahí es donde están brotando flores en el desierto. Estamos viviendo, la verdad, un tiempo de bendición. Justamente cuando nosotros siempre pensamos que van a venir tiempos buenos, entonces vamos a ser bendecidos. Yo estoy experimentando que en tiempos de crisis, en tiempos duros, en tiempos difíciles, Dios está extraordinariamente, Dios está bendiciéndonos en todas las áreas de nuestras vidas. Y estoy seguro que esto está pasando contigo también. Y si no está pasando, créelo, porque va a pasar en el nombre de Jesús. Dios nos ha llamado a ser un pueblo unido. Dios nos ha llamado a ser un pueblo que nos amemos y que manifestemos su gloria a este mundo. Y este es un tiempo preciso de que nosotros podemos levantarnos, unirnos y manifestar el poder y la grandeza de Dios a este mundo. Para esto venimos en este mundo. Si alguien está buscando cuál es el propósito es que Dios te use para su gloria y que tú eres dispuesto. La iglesia, tú haces parte de la iglesia seguramente, y la iglesia es un lugar donde nosotros estamos sirviendo a Dios, estamos aprendiendo, estamos hablando de la iglesia en el espíritu, estamos hablando de la iglesia también en la forma material, como local, como iglesia física, se puede decir en la tierra, ¿no? Y nosotros estamos en esta tierra y somos llamados, si somos salvos, si sentimos que la sangre de Jesucristo nos compró, si fue para nosotros algo personal, si sentimos que nos llamamos con el nombre de Jesucristo, somos de su familia, si nos sentimos parte de la iglesia, debemos saber que tenemos responsabilidades como iglesia. Tenemos responsabilidades con nosotros mismos, tenemos responsabilidades con el mundo y tenemos responsabilidades con Dios. Y lo que está ocurriendo hoy en día es una grave situación que está causando muchos problemas a que la gente puede venir y creer en el Jesucristo. Y quiero hablar en este día de las divisiones. Mi mensaje tiene como título: las disensiones dividen y destruyen. Mi mensaje tiene como título las disensiones, o sea, las divisiones destruyen. Y quiero leerte un versículo, quizás 2, 3 versículos bíblicos que se encuentran en 1 de Corintios
capítulo 1, y tú puedes leerlo conmigo en versículo 10. Dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones o divisiones, algunas Biblias, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir o parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: soy de Pablo, el otro dice: yo soy de Apolo, el otro dice: no, yo soy de Cefa, de Pedro, y yo de Cristo. Entonces Pablo sigue diciendo que todos estos, Pedro, Apolo, Pablo, no son ningunos, sino que son simplemente servidores, que cada uno hace su trabajo que Dios los ha llamado para que nosotros podamos creer. Pero Pablo está reclamando en una iglesia llena de poder. Escucha esto: la iglesia de Corintio era una de las primeras iglesias donde se desarrollaron todos los dones espirituales. La Biblia habla en 1 Corintios capítulo 12 que hay 9 dones espirituales. Usted le conoce: don de sabiduría, don de ciencia, don de fe, don de poder, don de sanidad, don de profecía, hablar en lenguas, interpretar las lenguas, don de sabiduría. Todos estos dones se estaban manifestando en la iglesia de Corintio. Y si se manifestaban los dones del Espíritu Santo, seguramente había fe. Seguramente había amor, entre comillas, entre todos, y amor por Dios, porque el Espíritu Santo había derramado los dones de su presencia. El Espíritu Santo se estaba manifestando de una forma. El Espíritu Santo estaba hablando, trabajando en la iglesia y a través de los creyentes en la iglesia. O sea que no podemos decir que el Espíritu Santo no estaba. Pero había un problema antiguo. Creo que era el problema primero, número 1 en las iglesias primitivas, que eran las contiendas, las divisiones, las disensiones. Entonces, cuando Pablo aquí utiliza y pide, por favor, que en la iglesia de Corintios no haya disensiones, la palabra disensión en griego es schisma. Es una palabra griega que significa rotura. Es una palabra que quiere decir hendiduras, brecha, una grieta. O sea, que no haya algo entre nosotros que hace división. O mejor dicho, que no haya algo entre vosotros que causa ruptura. Y el significado de esto es que como nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús, escúchame esto por favor, puede ser para ti una palabra muy banal, puede ser para ti una palabra muy simple, pero yo quiero decirte que lo que siento de parte de Dios como hermano en Cristo, como pastor, como una guía espiritual por la gracia del Señor, siento que estamos viviendo de una gran división entre nosotros. Estamos viviendo una gran rotura del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiero decir? Que la palabra esta se utiliza justamente en el cuerpo, donde Jesús dice que somos un cuerpo. Pablo dice que somos un cuerpo, una iglesia. Y el cuerpo es unido. Todas las partes son unidas. Pero hoy hay divisiones, hay grupos en cada iglesia. Iglesias son divididas con otras iglesias. Y en la misma iglesia local hay grupos según los adinerados, según lo que te gusta a ti, según los sabios, según los llenos de dones, según los que son usados, según los que no son usados. Entonces,
hay gente marginada y hay gente que no son marginados. Y en la iglesia local se producen divisiones, se producen rupturas, porque cada iglesia local es un cuerpo, es un miembro, parte de la familia, de la iglesia de Jesucristo. Esto lo estoy hablando con mucha reverencia hacia Dios y con mucho temor, porque yo me doy cuenta que estoy entrando a pisar un terreno que es muy minado, tiene muchas rocas, y yo ahora voy a predicar tratando de no tropezar en las rocas, diciendo que es un terreno difícil de hablar, pero lo voy a hablar porque el Espíritu Santo me inspira de hablar. Porque hoy en la iglesia local, donde tú estás, donde sirves a Dios, lamentablemente hay disensiones que traen ruptura, divisiones, traen grietas que van a llevar a destrucción. Y también en la iglesia total de Cristo hay divisiones. Y yo te lo estoy diciendo esto no para sacar el cuero a ningún miembro de la iglesia, tampoco de los pastores. Simplemente te lo estoy diciendo lo que siento en mi corazón de parte del Espíritu Santo, para que tú ores, para que tú dobles las rodillas y oras, imploras a Dios, a que Dios trabaje en nosotros a través de su Espíritu y que Dios puede unir las rupturas. Porque Pablo está diciendo que hay roturas, hay hendiduras, hay brechas, hay grietas que se han provocado por varias razones, por sentimientos diferentes, por emociones diferentes, porque alguien se cree más que el otro. Y Pablo dice aquí, os ruego, hermanos, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Esta palabra, que estéis perfectamente unidos, es justamente lo opuesto a la disensión. El vocábulo aquí de unidos, este vocábulo que Pablo está usando, perfectamente unidos en griego, tiene referencia a una herida que va a sanar, o cómo se está remendar una rotura justamente en un cuerpo. Cuando hay una lesión, hay un hueso roto, la palabra griega aquí de unidos que Pablo utiliza es justamente la palabra que se utiliza a remendar una herida. O sea que el verbo griego que aparece aquí es el mismo que aparece en Mateo, en capítulo 4, versículo 20, cuando Jesús dice que vio los discípulos que estaban remendando las redes. Habían bajado del barco y estaban remendando las redes. ¿Qué significa? Que le estaban limpiando, que le estaban purificando, que le estaban arreglando, que le estaban cosiendo, que le estaban todos los agujeros que habían provocado las rocas, las espinas, las imperfecciones del mar, todo lo que habían provocado en la red. Ahora los discípulos en la orilla del mar los estaban remendando, o sea, los estaban perfeccionizando, los estaban cubriendo, sanando, estaban cosiendo cada ruptura. Y aquí Pablo se refiere a esto, que nosotros debemos unirnos, no por el simple hecho de la unidad, porque yo me doy cuenta que estamos llenándonos la boca de hablar de unidad. Y citamos siempre ese famoso versículo en Juan capítulo 17. Padre, yo quiero que todos sean uno como nosotros somos uno. Somos buenos para recitarlo. Somos buenos para conocerlo a memoria. Pero ¿qué quiere decir? Ser unidos significa hacer el trabajo de remendar. Ser unidos significa hacer el trabajo de sanar heridas. Porque justamente en la iglesia y en todo lo que estamos haciendo hay divisiones, hay disensiones. Y nosotros no podemos vivir sobre esa palabra unidad sabiendo que el Espíritu Santo nos va a unir. No es así. El Espíritu Santo vive en nosotros para provocar
en nosotros el carácter y la gracia de Jesucristo, la humildad. Pero somos nosotros que remendamos las heridas. Somos nosotros que remendamos los agujeros en los demás. Somos nosotros que remendamos estas distancias que tenemos en lo pensar, en lo hablar. Porque justamente esto es lo que está hablando Pablo aquí. Yo quiero que ustedes sean perfectamente unidos, o sea, que haya en ustedes algo que empuja, una fuerza que vaya a solucionar lo que ha traído brecha, ha traído una grieta, algo que estuvo roto. Yo quiero que vayan y pueden fajar esa herida, remendar esa rotura, que pueden sanar ese agujero. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Y esto es nuestro, puedo decir, como creyentes en una iglesia local, esto es nuestro primer trabajo. No criar divisiones, y cuando les haya, que no difamamos las cosas como somos buenos de hacer, sino que podemos ir y remendar, que podemos ir a sanar rupturas que se han provocado. Porque Pablo en los Corintios nos exhorta que debemos resolver entre nosotros las diferencias. Miren, hay muchas diferencias en la iglesia de Jesucristo. Ojalá todos hoy en día pueden compartir este mensaje, porque este mensaje es para nosotros, hermanos. Este no es un mensaje de evangelización. Este es un mensaje de sanidad interior. Este es un mensaje que estoy predicando sintiéndolo muy profundamente de parte del Espíritu Santo. Y yo no soy así de hablar tanto, diciendo lo que siento y lo que no siento, porque creo que cada palabra que yo hablo, cada uno la tiene que sentir si es de Dios o no. Porque si yo me lleno la boca diciendo que esto es de Dios y esto es de Dios, y si usted no siente nada, entonces no es de Dios. Porque el mismo Espíritu que está en mí y habla, tiene que ser el mismo Espíritu que está en ustedes y tiene que confirmar lo que estoy hablando. Y lo que Pablo exhorta aquí es lo que yo exhorto, con la misericordia de Dios. Y nosotros debemos resolver las diferencias que tenemos entre nosotros, porque tenemos muchas diferencias. Y Pablo aquí está utilizando una frase. Hay cosas muy profundas que yo hoy he estudiado y quiero traerles. La frase que Pablo utiliza aquí para poder expresar que algunos partidos hostiles que se han creado en la iglesia deben llegar a un acuerdo. Usted sabe que, y conoce seguramente, que en cada iglesia local donde usted sirve, donde usted está, lamentablemente hay partidos. Nosotros hemos leído aquí que esto es una iglesia llena de poder, llena de la presencia del Espíritu Santo, llena de gloria de Dios, porque no podemos decir que no está. Pero dentro hay gente que hacía partidos. Y Pablo aquí está diciéndole con dos palabras: por favor, lleguen a un acuerdo, por favor. Resuelven las diferencias que tienen entre ustedes. Porque ¿quién piensa que más? ¿Quién piensa que menos? ¿Quién se tira para abajo? ¿Quién se tira para arriba? Entonces, la palabra que Pablo utiliza aquí quiere decir soldar. Pablo está diciéndoles: suelden las rupturas que trajeron las diferencias. Porque miren, hay muchas diferencias entre nosotros que pueden traer rupturas. En la iglesia siempre, la Biblia dice que la iglesia es una red que lleva muchos peces. Dice que Jesús, cuando se tira la red, hay peces pequeños, peces grandes, peces dorados, peces negritos. Y hoy en la iglesia tenemos gente con diferente color de piel: blanquito, amarillo, rojo, negritos. Tenemos gente de buen pasar económico, tenemos gente pobre. Tenemos gente intelectuales, inteligentemente y mundanamente han estudiado, y también tenemos gente que no ha llegado ni siquiera a la secundaria.
Y estos son diferencias. Tenemos políticos, tenemos gente que está en el deporte, tenemos médicos, tenemos varias gente que vende, que compra. Tenemos solo pecadores, lavados por la sangre de Jesús, comprados a caro precio, depositado un espíritu en ellos. Y todos quieren ir al cielo. Todos están peleándola para ir al cielo. Y todos estos guiados por un pastor que no es más que ellos, simplemente recibió un llamado del cielo y fue revestido de una autoridad para guiarles a esta gente hacia el cielo. Y todos ellos tienen diferencias. Yo vengo de una iglesia en Italia donde teníamos 25 naciones adentro. Y puedo decirles que el pastor mío, Angelo Bleve, es un excelente pastor, porque Dios le dio la gracia de manejar gente de 25 naciones. Esto significa 25 modos de pensar diferentes. 25 tipos de gente, con cada uno con su maña. Y tú tienes que unirles. No es fácil, para nada. Por eso puedo decir que yo he tenido un buen pastor en Italia. Entonces, tenemos muchas diferencias en la iglesia. Y Dios nos ha llamado de amar y no de mirar, no de dividirnos. Dios nos ha llamado, en vez de dividirnos, nos ha llamado de remendar, nos ha llamado de curar, nos ha llamado de sanar, nos ha llamado de cubrir trachas, nos ha llamado de cubrir grietas, nos ha llamado de fajar rupturas, nos ha llamado de soldar huesos. Y Dios nos ha llamado de amar y de acercarnos a la gente. Y así como el hueso con hueso se faja y se espera hasta que se suelda, así nosotros tenemos que tener paciencia y amor, amando y esperando hasta que los huesos se sueldan, y no siempre pasa rápido las cosas. Por eso Pablo le dice: por favor, resuelven las diferencias y suéldense entre ustedes. Y cuando se suelda algo, no siempre es fácil. Cuando tú vas a soldar algo, no siempre se puede soldar fácil. Se necesita paciencia, se necesita amor, se necesita perdón, se necesita aguante, se necesita soportación. Por eso Dios nos ha llamado a una gran obra de edificar y no destruir. Y justamente la disensión trae división, y la división destruye. Hermanos, si no nos damos cuenta que la división destruye, si no nos damos cuenta, vamos a ser destruidos. Satanás usa los chismes, porque justamente la palabra disensión en griego significa esquisma, significa chisme. Y hoy en la iglesia hay muchos chismes. Y de la iglesia, en la casa, en el trabajo, nosotros hacemos muchos chismes. Somos chismosos, hablamos mucho y sembramos mucha discordia. Sin darnos cuenta, nos alineamos a trabajar con el diablo para el propósito a destruir los hombres de Dios en la iglesia. No voy a hablar de cuánto somos buenos de poner en las redes sociales cosas cuando un hombre de Dios cae. Cuánto somos buenos de destruir su nombre bueno, porque se equivocó en una cosa y nosotros inmediatamente destruimos. Entonces Pablo quiere que nos soldemos. Y soldar, justamente lo que Pablo utiliza, es un término médico que se refiere justamente a los huesos cuando están fracturados, que se colocan una, con la conjunta deslocada, y tienen que fajarse y esperar hasta que esto se resuelve, hasta que esto se sana. Y usted sabe que cuando algo se rompe, es contra naturaleza. Lo normal es ser sanado. Entonces se debe restaurar para que se goza de una buena salud. Y nosotros es importante saber esto,
que cuando Pablo habla este mensaje en la iglesia de Corintio, está hablando a nosotros, a todas las iglesias hoy en día, a todos los creyentes que me están escuchando. Tome nota. En la iglesia no había falta de amor. En la iglesia no había falta de fe. Y es importante saber que casi siempre la fe y el amor por el Señor no se han perdido cuando se producen rupturas. Porque suele esto que cada uno en la iglesia tiene su posición y tiene su punto de vista. Y cuando algo no le cierra, porque lo interpreta en su forma, en su manera, entonces es propenso que esto no es así y empieza a tomar decisiones egoísticas para sí mismo, como piensa él o ella, y no para el bien de la iglesia de Jesucristo. A veces, porque tenemos una forma de pensar y no la queremos cambiar, y algo que escuchamos en la iglesia o vemos no nos cierra, inmediatamente nos rajamos o hablamos chismes o hacemos algo, cuando nosotros debemos pensar por el bienestar de la iglesia. Porque no nos creemos que solo nosotros tenemos este problema. El primer problema en la iglesia antigua fue las chismes y las divisiones. Y estos problemas, escúchame bien, los chismes, hablar mal, que crea divisiones, las disensiones, las calumnias, no son problemas externos, son problemas internos. No son problemas que tenemos que luchar con la herejía, con la falsa doctrina, con los falsos apóstoles o lo que sea. O sea que la iglesia no está expuesta de combate externo. La iglesia está expuesta a pelear en un fuego, a apagar un fuego que se prende de dentro. Y cuando un cuerpo recibe una herida externa, los miembros del cuerpo pueden ayudar. Cuando un cuerpo recibe una herida de externo, se sana más rápido y los miembros de tu cuerpo pueden ayudar. Pero cuando se prende una herida interna, tus miembros no pueden hacer absolutamente nada. Una herida interna es una herida que sangra de por dentro. Y esto puede provocar la muerte. Una guerra civil que se provoca por largo tiempo puede destruir un entero país mucho más rápido y mucho más destructivo que una guerra externa con otro país. Esto es lo que nosotros debemos entender, que debemos cuidar nuestra iglesia, debemos cuidar entre nosotros los hermanos, debemos cuidar nuestra familia, porque la familia es también una iglesia. Debemos cuidar nuestra empresa donde trabajamos, porque de ahí es donde nos están pagando el sueldo para vivir. Debemos cuidar nuestra nación, nuestra ciudad. Debemos orar por nuestra ciudad y nuestra nación, porque si tenemos paz, es para nosotros. Y hay una cosa que muchos piensan, que porque somos diversos, somos diferentes, entonces esto es una mala cosa. Por esta razón que se crean muchas divisiones. Pero yo quiero hablarte de algo muy grande. Quiero decirte que las diversidades en la iglesia no son una maldición, son justamente bendición, porque por las diversidades nosotros podemos enriquecerse entre nosotros. Mira bien, en una iglesia tienes ricos y pobres. El pobre puede ayudar al rico y el rico el pobre. Tenemos gente que está enfermos y gente sanos.
La gente sana puede ayudar a los enfermos. Tenemos sabios y tenemos gente que no ha llegado mucho para estudiar. Los sabios pueden ayudar a los que no han estudiado. Quiero decirte que en vez de calumniar y chusmear, en vez de hablar mal y crear divisiones, es necesario ayudar, amar, orar. En vez de hablar mal del pastor porque se la mandó una macana según vos piensas, en vez de hablar mal del pastor porque no hizo lo que tenía que hacer según lo que tú pensabas, entonces estás hablando mal por todo lado. La mejor cosa que tú puedes hacer es orar y buscar el rostro de Dios, y que Dios mismo no te revela cosas a ti, sino que Dios restaura a la persona, que le hable al pastor. Entonces a veces nosotros nos dividimos por diferencias, cuando deberíamos considerar las diferencias una gran bendición. Tú puedes entender que para poder entender y conocer la vida de Jesucristo, nosotros hoy necesitamos el registro de 4 evangelios diferentes. Y tú me dices, pero los 4 evangelios son iguales. Y no. Justamente los 4 evangelios son diferentes. Cada evangelio muestra la vida de Jesucristo de un punto de vista bien diferente, para poder agarrar los 4 diferentes evangelios, ponerle como una pieza de engranaje y entender toda la vida de Jesucristo de los 4 puntos más importantes. Eso nunca lo hemos pensado. Pero gracias a Dios, hoy tenemos conocimiento del Hijo de Dios, porque tenemos 4 evangelios diferentes, de 4 personas diferentes, de 4 maneras de pensar diferentes, de 4 idiomas. Es tremendo lo que estoy hablando, porque las diversidades y las diferencias entre nosotros no son para dividirnos, son justamente para enriquecernos, para unirnos, para ayudarnos, para enriquecernos. Entonces hoy tenemos una completa imagen de Jesús, una completa imagen de su poder, de su majestad, de sus palabras, de de todo lo que Él hacía gracias a estos 4 evangelios. Y a veces yo me asombro porque muchos creen que tienen la verdad. Y a veces nosotros creemos que solo nosotros tenemos la verdad, y la verdad es como un único río que corre. Entonces nosotros dividimos este río a un montón de ramitos miserables de verdades pequeñas. Cada iglesia tiene su ramito que dividió esa verdad única, y cada iglesia y cada pastor y cada miembro dice: yo tengo la verdad, grita: yo tengo la verdad, ven a ver de mi rollo, ven a beber de mi río. Porque yo solo tengo la verdad, solo mío el puro, solo mío no es contaminado. Eso es lo que nosotros solemos decir. Yo tengo la verdad, yo tengo la sana doctrina, solo acá se manifiesta el Espíritu Santo, solo aquí hablamos en lengua, solo aquí, solo aquí, solo aquí. Y no es así. Entre todas las iglesias nosotros podemos romper esas estructuras y podemos trabajar juntos, entre evangélicos, pentecostales, bautistas y todo lo que hay hoy en día. Los que predican la sana doctrina, los que predican la palabra de Dios, podemos unirnos y podemos hacer que nuestra vida crezca espiritualmente. Porque el espíritu de división que está atrás de la disensión, que divide, el espíritu de división, que es un espíritu satánico, causa la decadencia espiritual, causa la decadencia en la vida espiritual. El amor es el aliento que da vida en la iglesia. Y cuando no hay amor, no hay vida en la iglesia. Entonces, a medida que los círculos de división se mantienen y nos mantenemos siempre más aislados, nos mantenemos siempre más al margen,
siempre no llegamos a solucionar estas diferencias, no llegamos a sanar estas rupturas, más alimentamos esto y más familias van a morir, y más iglesias se van a dividir, y más Satanás va a tomar terreno, y más el reino de Dios va a empezar a retroceder aquí. Lamentablemente, tomando posesión el diablo, el reino de los cielos siempre más y más pierde posición, y nosotros somos llamados a edificar el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces nosotros somos llamados de tener conocimiento sobre eso. Y cuando perdemos el conocimiento y cuando perdemos la simpatía por nosotros mismos, cuando perdemos el amor por nosotros mismos, cuando no entendemos lo que significa unidad, simplemente hablando de unidad no significa, no entendemos lo que significa unidad, significa trabajo, unidad significa esfuerzo, unidad significa yo lo hago, unidad significa yo voy a remendar, yo soy que uno, yo soy que sano, yo soy que voy a sanar esa ruptura, soy yo que quiero crecer. Cuando empezamos en esto, entonces entendemos que estamos trabajando bien para Dios. Porque el espíritu de división no solamente te destruye tu vida espiritual y hace que tu vida espiritual esté en decadencia, sino que el espíritu de división también es un total desperdicio de nuestras fuerzas. Porque las divisiones son un obstáculo para los débiles, para los creyentes. ¿Por qué? Porque los débiles siempre son dejados al lado. Y los débiles nunca tienen lo que deben tener. Entonces la iglesia así no funciona. Las divisiones son una señal negativa, lo digo con tanta amargura. Las divisiones son una señal muy negativa para los incrédulos. Muchas personas hoy en día, al ver la división que tenemos entre nosotros, no quieren saber nada de Jesús. Jesús por esto dijo: sean uno. Jesús no dijo que la unidad va a venir así nomás. Jesús dijo que para la unidad se necesita un esfuerzo, una sanidad, que cada uno ponga lo suyo, que nos amemos con todo el corazón, que practiquemos, que obedecemos la palabra de Dios, que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y nos llene. Entonces el mundo, cuando ve esto, va a decir: yo quiero estar con ellos. Porque ellos se aman, son uno. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Cuando uno le viene a faltar algo, el otro se lo ayuda, se lo alcanza. Pero nosotros somos justamente lo contrario. El ejército celestial, el ejército aquí en la tierra, ¿no? El ejército de la iglesia es el único ejército que no recoge sus soldados cuando caen heridos, sino que va y le pega un tiro. El mundo va y recoge sus soldados y los ayuda. Pero nosotros no lo hacemos. Cuando cae algún siervo de Dios, vamos y le damos con todo encima. Y mostramos no que somos hijos de Dios, sino que somos hijos de los fariseos. Y nosotros debemos presentar otra cosa delante del mundo. Porque Jesús lo dijo, que toda división, todo lo que es dividido es condenado a destruirse. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 26, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, hablando de los fariseos, diciéndole, les dijo, porque los fariseos le habían dicho que Jesús había sanado y liberado no a través del Espíritu de Dios, había sanado y liberado a través del príncipe de los demonios. Y estaba diciendo que Jesús y Satanás son aliados. Entonces estaban blasfemiando contra el Espíritu Santo. Y Jesús le estaba hablando y estaba diciéndole que nada dividido contra sí mismo puede prosperar. Justamente la palabra de Dios dice que conociendo Jesús los pensamientos de ellos, lo que ellos estaban pensando, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Escucha esto.
Toda casa dividida contra sí misma no prosperará. Toda ciudad dividida contra sí misma no prosperará. Y yo quiero preguntarte esto. Si tú quieres tener una buena familia, ¿cómo es posible que tú puedes tener una buena familia e instruir a tus hijos cuando tu casa está dividida? Dividida entre ti y tu esposa. No hay comprensión, no hay amor, no hay perdón, no hay honestidad, no hay fidelidad. ¿Cómo tu casa puede ser unida y permanecer cuando es dividida? Uno tira para el evangelio y el otro tira para el mundo. ¿Cómo tu casa puede permanecer por mucho tiempo cuando dentro cada uno tira por su parte? ¿Cómo en una casa, en una ciudad puede permanecer el amor, la esperanza? ¿Cómo puede permanecer cuando cada uno grita, insulta y golpea y rompe esa ciudad? Debemos unirnos. Debemos unirnos como iglesia, como ciudad, como familia. Debemos unirnos si queremos permanecer. Y a veces me asombro del egoísmo que hay entre nosotros, ¿no? Porque aún Satanás, eso es lo que yo comprendo que en esta palabra es increíble. Porque este reino satánico, organizado, es un reino de tinieblas, organizado, en sí mismo es malo. En sí mismo es lleno de discordias, lleno de odio contra el reino de los cielos. Pero en su trabajo son unidos. Trabajan juntos. Son leales, son obedientes, son fieles. ¿Cómo es posible que nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios, que derramó en nosotros el amor de Dios, cómo es posible que a nosotros se nos pide que perdonemos? Tantas veces 7 significa siempre, que no ponemos ningún pensamiento de que sí, pero hay que perdonar. ¿Cómo es posible que a nosotros se nos pide a poner en práctica la palabra de Dios para ser bendecidos? ¿Cómo es posible que todas estas cosas que Dios está hablando a nosotros y todas las bendiciones que Dios nos ha dado y el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios y ese amor tremendo que el Padre nos muestra hacia nosotros, que tantas bendiciones que no podemos contener Dios nos da todos los días sin merecerles? Esa gracia que te levantas todos los días y que Dios te sana y que te liberta y que te da misericordia. Y aún así, no entiendo cómo es que tenemos esa arrogancia, ese orgullo, esa prepotencia, ese egoísmo en nosotros, de separarnos y decir que yo soy mejor que el otro. Y tampoco lo digo, lo pienso. Porque las divisiones y los partidos se crean justamente porque yo pienso que soy diferente de este y no me quiero juntar con este. Personas ricas que se quieren juntar con los pobres, personas sanas que no se juntan con los enfermos, gente miedosa que no se quiere juntar con todo el mundo, gente que cree que solo ellos tienen la doctrina justa y no se quieren juntar con el otro. No queremos hacer una campaña evangelística porque el fulano no cree en el bautismo del Espíritu Santo, porque el otro cita el versículo bíblico la cita en la nueva versión internacional, porque yo tengo la Reina Valera, entonces no me cala bien. No, porque el fulano toma la Santa Cena con la copa y yo la tomo con las copitas, entonces no, esto no. No, porque el fulano anda con la mantilla, fulana, perdón, que la hermana anda con la mantilla, que te usan gona, y pollera, perdón, y yo tengo que utilizar solo pantalón. Pero ¿cómo es posible que todavía estamos con esta historia? ¿Cómo es posible que vivimos con estas disensiones y estas divisiones pensando que yo tengo la doctrina mejor que tú? Solo porque me he visto mejor, ¿por qué vivís allá? ¿Por qué no vivís acá? ¿Por qué estás aquí y no estás allá? ¿Por qué servís aquí y no servís allá? Pero dejémonos de embromar con esa historia. Empezamos a amar, empezamos
a sanar. Empezamos a trabajar a que se sanan las rupturas, que se cubran las grietas. Empezamos a sanar, empezamos a trabajar que las diferencias entre nosotros se sanan y las diferencias entre nosotros sean de bendición para nosotros, que nos enriquecen y no para que nos destruyen. Porque todos pueden dar algo. Yo creo que la iglesia de Jesucristo fue creada sin denominaciones. Desde que empezaron las denominaciones, empezaron los problemas y las divisiones en la iglesia. Yo como pastor y evangelista, gracias al Señor que Dios me mueve en muchas partes, gracias al Señor por su misericordia, he visto tantas divisiones por causa de las denominaciones. Iglesia apostólica profética es rechazada de todos los que no piensan en su forma. El otro rechaza porque no cree en el bautismo del Espíritu Santo. El otro porque habla en lenguas dice que quien no habla en lenguas no es bautizado en el Espíritu Santo. O sea, estamos entrando en ciertas cosas que destruyen el verdadero núcleo del cristianismo, que es el amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. La doctrina, cuando entra la doctrina de la ley a guiar nuestro corazón, nos va a mandar a la destrucción. El amor hacia Dios y amor hacia nuestro hermano debe guiar nuestro corazón en la sana doctrina. Entonces, yo termino diciendo esto, que la particularidad de nuestras iglesias hoy, que muchas veces hoy actuamos contra nosotros mismos y actuamos contra los hermanos, en vez de alinearnos con Dios, nos alineamos con Satanás. Entonces, hermanos, yo quiero terminar aquí diciéndote que Dios quiere que seamos uno, pero creo que tú entiendes lo que significa la unidad hoy. No es pasividad, no es estar pasivo, sino que la unidad significa sanar. La unidad significa remendar. La unidad significa construir. La unidad significa soldar. La unidad significa resolver esas diferencias y poder descubrir de las diferencias que tenemos las bendiciones que Dios nos ha dado, de comprender que todos podemos dar algo a alguien. Vamos a orar juntos en este momento. Vamos a inclinar nuestro corazón delante de Dios. Y así como siento este mensaje, quiero pedir, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti. Te doy gracias por la unidad. Te doy gracias porque tú has orado que seamos uno. Te doy gracias porque tú estás con nosotros trabajando para la unidad. Pero hoy te pido, Señor, que superamos esta división de las denominaciones, que superamos este odio, este rencor, que ayúdanos de superar esta forma de ver y juzgar solo por parte exterior. Ayúdanos de no destruir, de no golpear, de no calpestar lo que está caído, Señor. Ayúdanos de ser agentes de sanidad. Ayúdanos de ser médicos. Ayúdanos de ser como tus discípulos que estaban remendando las redes para poder pescar de vuelta, Señor. Porque hoy entendemos a través de tu Espíritu que nosotros, como estas redes, muchas veces nos rompemos. Que tu iglesia local muchas veces, como estas redes, se rompen. Pero necesitamos que alguien puede coser estos agujeros si queremos de vuelta ir a pescar, Señor, otras aguas. Que nada nos escapa, Señor, porque hoy en día
vamos a evangelizar y vamos a trabajar mucho y de repente no tenemos nada porque estamos divididos. La gente no puede ver el amor entre nosotros. Entran en la iglesia y no sienten tu presencia y tu amor por las divisiones que tenemos entre nosotros. Porque el hermano piensa contra el hermano, porque este piensa contra el pastor. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús de destruir todas estas diferencias. Ayúdanos de ser uno en la casa, en la empresa. Ayúdanos en la empresa también, en la casa también, de sanar y no de difamar. Ayúdanos, Señor, de remandar en la casa también. En vez de hablar mal a los hijos de nuestra esposa y nuestro esposo, o de los suegros, o de la mamá y papá, Padre, ayúdanos de poder tapar agujeros, de tapar brechas, de tapar grietas a través de tu amor y a través de tu paciencia, oh Dios. Señor, ayúdanos de amarnos, ayúdanos de respetarnos, ayúdanos de ver en cada uno el don que has puesto y ayúdanos de respetarnos según el oficio y según el llamado que tú has puesto. Padre, alcanza con tu gracia cada uno que escucha tu palabra. Alcanza con tu poder en el nombre de Jesús y sana a todos los enfermos ahora mismo. Todos los enfermos, sánales en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga muchísimo. Espero que este mensaje ha sido de bendición para su vida. Y espero que lo han sentido como lo sentí yo. Por favor, que no haya divisiones entre nosotros. Una iglesia dividida entre nosotros, cada miembro que piensa lo que piensa. Podemos pensar diferente, podemos ser de diferentes naciones, diferentes estados, diferentes sociedad, pero esto no puede ser un instrumento de alejarnos, sino tiene que ser un instrumento para poder sanarnos y avanzar. Piensa sobre lo que he hablado, por favor. Ore y Dios te va a dar la revelación. Comparte este mensaje por todo lo que tú puedas. Y escribe un comentario si Dios te ha hablado a tu corazón. Dios te bendiga muchísimo.